Aprovecho el espacio de este día, miércoles 22 de julio, para contarles una historia que me pasó de chico y quizás más de uno se sienta identificado con lo que voy a contar el día de hoy. No es la mejor historia, no es la mejor, no es la única. Hay miles de historias más que he escuchado de personas de mi alrededor y que es digno de escuchar. Pero hoy les voy a contar la mía, mi historia en particular, lo que yo viví, mi experiencia con eso, con lo paranormal o sobrenatural. Yo tenía la curiosidad desde chico de saber cómo pasaban las cosas. De chiquito quería saber, me consideraba un chico aventurero, en el que salía en busca de conocer, de probar, de experimentar, de conocer lo que poca gente haya visto. Claro, era una situación complicada. Era como tratar de buscar el gato negro en un cuarto oscuro. Pero eso no me hacía una misión imposible, porque dentro mío sabía que algo de verdad había. Pero esa verdad crecía a través de los videos, a través de las personas que me contaban cómo sucedían las cosas. Y yo les creía, porque yo también había pasado por lo mismo. Y aquí empieza nuestra historia. Cuando yo tenía 5 años, yo tenía una habitación pequeña. Mi familia era humilde y no teníamos todos los recursos para vivir. Era una casa pequeña, era de 5 metros de largo por 2 o 3 metros de ancho. Habían solamente dos piezas separadas. Una sala era del comedor con la televisión y del otro cuarto habían 2 camas de 2 plazas, en las que nos colocábamos todos para dormir. Una noche estaba durmiendo y un pequeño zumbido, un pequeño retoque al costado de mi orilla de mi cama me despierta. No tenía la remota idea de lo que pasaba. Era la primera noche en la que me despertaba tan oscura, tan solitaria y tan silenciosa. No entendía lo que pasaba, así que mi forma de actuar en ese momento era solo mirar a lo que tenía a mi alrededor, lo que era difícil de percibir en la plena oscuridad. No sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar, si despertar a mi madre o intentar seguir durmiendo, pero de la curiosidad me quedé despierto, observando, tratando de notar algo que no sabía qué era, pero que sentía que estaba ahí. En un momento dado, en el que yo miro a mi izquierda, miro al costado de mi pared, se asomaba una luz que venía desde la calle. Era un faro o un poste de luz que se asomaba por la ventana y daba reflejo a través de las cortinas azules, a través de la pared de mi cuarto. La única luz que había, enclarecida, poco notable. Y mientras más miraba la luz, sentía que más oscura se hacía. Sentía un temor, sentía un frío agudo por mi cuerpo. Y lo describo porque era mi primera experiencia, teniendo 5 años, de mi primera experiencia paranormal. Lo que vi en esa pared no podría describirlo, pero era como una silueta oscura, negra, borrosa, que pasaba por mi pared, al costado de mi cama. Pasó rápido, pero a través de mis ojos pasó muy lento. Fue una escena que hoy, hasta el día de hoy, teniendo 19 años, puedo recordar y que puedo contar. Y desde ahí nació mi curiosidad, mi extrema curiosidad de ese día. ¿Qué fue lo que vi? Quiero respuestas. A mis 12 años creció mucho más mi curiosidad.
Ya me sentía en esa etapa en donde era capaz de razonar mucho mejor las cosas. En el preciso momento en el que notaba algo diferente, lo percibía y lo analizaba. Me daba respuestas automáticamente de lo que yo en ese tiempo conocía. Tiempo atrás mi madre me había explicado, si aún yo preguntarle sobre lo que es paranormal, sobre la diferencia entre el ángel y el diablo, la historia de Dios, la historia de Lucifer. Yo entendía que esos seres en los que no sentíamos que convivíamos como personas, como humanos, eran demonios, y así los creía. Eran demonios que nos acosaban, nos maldecían y querían atormentar nuestras vidas. Pero yo no me sentía atormentado. Yo los quería tener de frente, yo los quería afrontar. Les quería hacer miles de preguntas, sin tenerle miedo a nada, ni siquiera a mi propia vida, porque mi curiosidad era mucho más grande de todo lo que había vivido hasta ahora. En ese tiempo, te hablo de 2014, 2012, dentro de esos pocos años en que mi curiosidad fue tan alta, que miraba todo tipo de videos para alimentarme, para conocer lo desconocido. Pero todos los videos eran repetitivos, siempre hablaban de lo mismo. Espectros, duendes, espíritus, fotografías que quizás fueran montadas y que yo a mi inteligencia no conocía lo que era un montaje. Creía que todo lo que veía era real. Así que traté de investigar por mí mismo. Investigué sobre los espíritus, sobre demonología. Aprendí sobre varias teorías de lo que puede significar estar en el infierno, sobre el dolor eterno, sobre el castigo a través de tus pecados, y que hay diferentes niveles a través de lo que vos hayas hecho a lo largo de tu vida. Si has violado, serás castigado. Si has matado, serás torturado. Y entre muchas cosas más. Pero aún así no me atormentaba lo que yo poco a poco iba descubriendo. Incluso mi curiosidad aumentaba y quería saber más. Así que leía leyendas urbanas de La Llorona, del Pomperito, sobre las mitologías o las historias que te contaban sobre Bloody Mary, sobre las 3 palabras claves al frente del espejo y con una vela a las 3 de la mañana. Eso fue una de las pocas veces en la que intenté hacerlas, pero sin resultado. Aún creía. Intenté lo de Bloody Mary. He dicho 3 veces su nombre frente al espejo a las 3 de la mañana con una vela roja. Y podrán llamarme loco, pero mi curiosidad me llamaba en ese momento. No tuve resultado, por supuesto, pero no por eso dejé de creer. Aún seguía investigando y mi curiosidad seguía intacta. A mis 14 años me empezaba a juntar con gente que asimilaba lo mismo. Les contaba mis historias sobre lo que pasé de chico. Y nos nacía juntos, como amigos, la curiosidad de saber más. A mi edad de 14 o 16 años, no sabría especificar. Tengo la memoria un poco borrosa. Decidimos hacer una ouija. En una hoja número 6 Canson, en la que en ese tiempo, a esa edad, no era para mi edad. Yo la hice. Escribí las letras y los números. Investigaba las reglas y trataba de seguirlas. Nuestros amigos también las contaban. Creían en la ouija. Creían en que existía algo más allá de lo que nosotros podíamos ver.
Un día, a la salida del colegio, nos situamos en una plaza, específicamente en un mástil, en el centro de la plaza. Los bordes eran arboleados, día de verano, en las que las plantas crecían y producían sombra. Unos banquitos, pero la plaza muy solitaria. Parecíamos que era nosotros mismos nuestra presencia en ese momento. Yo situé una moneda, algo de metal, para hacer contacto con el más allá. Asomamos todos nuestros dedos hacia esa moneda e empezamos el juego. Las reglas eran sencillas. No digas tu nombre. No preguntes cómo fue su muerte. Tampoco preguntes cuántos morirás. E intenta no ofender. Y el juego termina cuando pongas goodbye o adiós. Hicimos la primera pregunta. ¿Sos bueno? Esperamos un largo rato para que haga contacto con nosotros. Hicimos nuevamente una pregunta. ¿Eres bueno o malo? A lo que nos contesta a mi pregunta, que fue: ¿eres malo? La moneda con todos nuestros dedos asomados a esa moneda, yo sintiendo un calor profundo sobre las yemas de mis dedos. La moneda se acercó hacia el no. Fue en el momento en el que yo sentí una electricidad dentro mío. Sentía alegría, emoción, un fuego cálido encendiendo una rama que siempre estuvo apagada. Sentía que en ese momento estaba descubriendo algo nuevo. Estaba descubriendo una verdad. Estaba activando una nueva pregunta dentro mío. Decidimos el juego, no me acuerdo bien detalladamente cómo fue toda la sesión, pero sé que tuvimos resultado. Pero mi experiencia, a través de esa primera experiencia con la Ouija, fue sorprendente. Fue única, porque no me la esperaría. No sabía que terminaría con resultados. Llegué a mi casa con la Ouija, emocionado quizás, por más de que a mucha gente le tendría miedo lo que estaba ocultando dentro de una mochila. Pero eso no me pararía por nada del mundo. Así que seguí investigando. Buscaba videos de Ouija que salían mal. Miraba la peor parte, pero la mejor. Incluso miraba videos de personas que han jugado a la Ouija y se enteraban sobre el destino del mundo, porque creían que las personas del más allá lo sabían todo por estar muertos. Veía videos en donde la gente muerta contactaba con humanos, les predecía el futuro. Gente irrumpiendo las reglas preguntando cuál sería el día de su muerte, y acertaba. Cosas tan curiosas que pasaban en el mundo y nadie se daba cuenta. Pero yo sí, porque me alimentaba. Pero no sabría que poco más después me iba a salir en contra. Con esa misma Ouija del número 6 Canson, dibujadas por mi propia mano en nombres, letras y palabras que ha formado esa Ouija, nos encimamos a zona al costado de un campo. Encontramos restos de masones, no sé si se los llamaría masones, como gente sectaria, haciendo brujería. Se situaba al borde de una carretera sin terminar.
En ese lugar se situaban platos de metal, velas rojas y negras, unos collares y un poco de ropa, unas monedas. Y escuchen bien lo que voy a contar. Lo que pasó ese día fue único, fue inesperado. En tiempo empezamos la sesión. Todo iba bien. Nos contestabas precisamente las preguntas que queríamos saber. Pero lo negativo, y de lo que yo no estaba preparado, era que este espectro no nos quería dejar salir. Al final de la sesión, cuando nosotros ya nos queríamos ir, hicimos la pregunta final: ¿nos podemos ir? Al que el espectro, encimados a través todos de la moneda de metal, nos dijo que no. Nos negó la salida de irnos. Insistía en quedarse. Y yo sentía un temor por dentro. Un temor que poco a poco, después de esa partida, se haría más grande. Convencido, luego de cerrar la partida voluntariamente, sin autorización de este espectro, volví a mi casa después de un largo día. Me sentía cansado, me sentía agotado, sin energías, sin expectativas de nada. Aunque yo en ese tiempo estaba lleno de energía. Pero ese día, cuando volví a mi casa con la ouija, no sentía ganas de nada. Pero pensé que era algo normal, como: está bien, tuve un día largo, llego a mi casa y estoy cansado. A pesar de que nunca lo había tenido, para mí no era algo nuevo. O quizás sí, para lo que pronto pasaría. Esa misma noche en la que había vuelto a mi casa con la ouija, algo me despertó a las 2:30 de la mañana, plena oscuridad. Lo que habrán durado 2 minutos fueron eternos para mí. Empezó con ruidos en el techo de mi casa, precisamente en mi cuarto. Escuchaba pasos de botas pesadas, de montañistas, de esas botas de cuero con plataformas duras por encima de mi cabeza. Pero todo el mundo durmiendo, como si yo fuera la única persona que las estuviera escuchando. No sabré especificar la distancia de las voltas, pero eran pasos cortos y continuos. Trataba de imaginar que todo estaba bien, y como había contado mi madre, que solamente eran demonios que intentaban asustarme. Así que me volví a dormir, pensando lo mejor, pero no sabía que al día siguiente pasaría algo mucho peor. Al día siguiente, después de haber jugado la ouija y de haberme levantado a las 2:30 de la mañana sin motivos, pasó algo más. A las 3:15 de la mañana, abro los ojos. Yo, sin saber, sin motivos, sin razón, me sentía alejado de todo. Y sentía que algo estaba conmigo. Sentía un peso arriba mío. Pero que era asimilado con el peso de mis frazadas. Como si todo mi contorno me pesara. Como si el ambiente estuviera pesado. Bajo de mi cama, escuché unas voces. Eran susurros delicados, como si vinieran de lejos, pero que llegaran automáticamente a mis oídos. Susurros que trataban de decirme algo, que me llamaban, decían mi nombre y cosas que no entendía, pero que duraban 30 segundos en las que
eran eternas para mí. Esa noche estuve 2 horas despierto. Esa noche venía pensando qué era lo que me estaba pasando. Y pensé en la Ouija. En la segunda noche había pensado en la Ouija. Y pensé, ¿será producto de ese día? A lo sumo sí, y no lo sabía. Al tercer día, ya se hacía mucho más grave. El tercer día, me despierto a las 4 de la mañana. Sin razón, como siempre. El ambiente era tenso. No era pesado, era tenso. Era como si hubiera estado ahí dentro de 3 horas, despierto, pero con los ojos cerrados. Me sentía cansado y me preguntaba qué iba a pasar ese día. Porque yo ya venía con conocimientos de lo que era paranormal. Sentir ese frío, sentir esa ausencia del calor en tu cuerpo. Esa noche me levanté a ir al baño, a ir a mear, a hacer mis desechos. Pero cuando vuelvo, el camino se me hace eterno. En plena oscuridad, cada cuarto era una escena de suspenso, en donde no sabrías qué pasaría, que en una fracción de 3 milisegundos podría pasar algo sin darte cuenta. Venía con un pequeño trauma que poco a poco se iba a hacer mucho más grande. Ya estaba asustado, aterrorizado, pensando qué va a pasar. Entre el cuarto del baño y mi pieza no estaban muy lejos, pero créame que esos pasos, esos 15 pasos se me fueron eternos. Cada paso era una agita al corazón. El corazón me latía rapidísimo, a 1000 por hora, como un suicida en una moto. Mi cuerpo iba a 1000 por hora y el ambiente iba en contra de mi tiempo. Yo tenía un pasillo dentro del baño. En el baño podías ver un largo pasillo que traspasaba la cocina y la puerta principal. Y la única luz que reflejaba ese pasillo era la del mismo baño donde yo estaba saliendo. Y miraba a lo largo de ese pasillo la oscuridad, observando desde la puerta del baño que me iba a aparecer. Sentí una presión en mi pecho, pero de reacción del miedo corrí hacia mi cuarto y me acosté a dormir. Luego de haberme acostado escucho pasos cerca de mi puerta. Mi cuarto tenía un ventanal a una pared muy delgada que conectaba con el comedor. Y a través de esa pared delgada escuchaba como unos pasos simulados, unos pasos que arrastraban como si fueran pantuflas, como si fuera una anciana que caminaba al lado mío. Habrán sido 5 minutos en las que fueron eternos, como siempre me pasaba. Me acosté a dormir, no pensando en lo peor. En cada trayecto del día intentaba que cambiara el pensamiento de lo que había pasado durante la noche. Despertaba, angustiado, sí, asustado, obvio. Pero el resto del día intentaba hacer mis días más alegres lo más posible, como si nada hubiera pasado. El cuarto día, luego de haber jugado la Ouija,
Mi hermano fue testigo de lo que me pasaba. Anteriormente yo ya le había dicho que escuchaba voces, pasos, alguien siguiéndome, que me despertaba siempre por las noches, pero es algo que a su edad era difícil de creer. En el cuarto día él fue testigo de lo que me pasaba. En ese tiempo yo iba al colegio, iba precisamente a turno mañana, por los cuales me levantaba a 6:30 de la mañana o 7 para alistarme y cambiarme. Un día nos levantamos a las 7, no, 6:45 de la mañana. Nos despertamos como automáticamente suena la alarma. Y yo me levanté primero y fui al baño, como rutina. Al salir del baño escucho voces, escucho pasos, arriba de mi techo como siguiéndome. Yo salgo del baño asustado, confuso. Y detrás mío venía mi hermano. Y le comento, escucho voces, escucho pasos. Me queda un largo rato mirándome sin creer. Hasta que suena los mismos pasos arriba de nosotros dos. Lo miro a los ojos y le digo, está ahí arriba. Luego de que él lo escuchó, dejé de escucharlo yo también. Ya no estaba más, pero sentí ese alivio de que ya no estaba solo, de que alguien más estaba sintiendo lo que yo sentí. El quinto día, fue normal. Fue la única noche de la semana en la que pude dormir bien, en la que sentía que todo volvía a normalidad. Pero un día, el sexto día, me desperté a las 5 de la mañana. Escuchaba voces debajo de mi cama. Me rasguñaban la espalda, pero atravesando las maderas, como si fuera un rasguño de aire, atravesando toda mi espalda. Escuchaba voces que me llamaban. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto hasta que el sol se asomaba por la ventana. Ese día fue intenso, pero no porque lo que había pasado, sino porque sentía algo extraño todo el resto del día. Sentía como un calor en mi espalda. Así que fui al baño, me fijé al espejo, me quité la remera y tenía unos pequeños raspones detrás de mi espalda. Eran raspones rojos, pero que ardían cuando los tocaba. No sabría describir qué era y qué pasó esa noche. El séptimo día y el último fue en la que me acosté a dormir y tuve un sueño extraño. Tuve un sueño en donde me perseguían una anciana con el pelo desgastado grisáceo, con manchas en la cara y en muchas arrugas, lunares por todas partes y un suéter gris. Un suéter gris y unos pantalones cortos. No estoy muy en concreto si era así, pero de que era alguien estoy seguro, de que me perseguía por toda mi casa, por todo mi cuarto. No me llegó a atrapar, porque yo automáticamente antes de atraparme me desperté. Cuando me despierto, voy al colegio y cuando vuelvo, veo a mi madre bautizando la casa. Yo le pregunto, ¿qué haces, ma? Me dice que hace tiempo venía escuchando pasos en la cocina, que sentía que la perseguían y que del susto, en mi ausencia, empezó a bautizar la casa. Entonces sentí que todo se me conectaba.
que no era solamente a mí en la que acosaba el silencio, sino que acosaba a todos en mi casa, pero en silencio. Y yo no estaba consciente de eso. Ahora póngase a pensar, ¿quién más de uno lo está acosando en silencio, sin darse cuenta? No usamos 100% de nuestra capacidad cerebral como atención. Todo el resto se atrae a través de las redes sociales desapegado a un teléfono, sin ver nada más, sin ver lo exterior. Pero alguien ahí afuera los está viendo a través de una ventana, que los está viendo al costado de su cama mientras ustedes duermen, que alguien está reposado debajo de su cama mientras ustedes sueñan. Gracias por escuchar este podcast. Que tengan un buen día.